Listo, buenas noches nuevamente para todos. Espero que hayan tenido un buen descanso, un buen fin de semana. Em, ya la mayoría me entregó la tarea. Hay unas personas que todavía están pendientes. Entonces, el plazo era hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. De los que estamos acá, ¿quién está pendiente por entregar tarea? Profe, buenas tardes, profe. Yo estoy pendiente. Yo en un momentico se la envío, profe, que estaba más bien ocupadito, profe. Le pido disculpas. Listo, ya no importa. Me la envía hoy. Sí, señor. Camila. Yo tengo acá el listado. Voy a abrirle un segundo. Bueno, de las personas que hemos asistido puntualmente, que hemos asistido regularmente, acá tenemos que, regálame un segundo, miramos acá, cómo ha sido el tema de las tareas. Bueno, por ejemplo, falta Jason Arcila, Profe, yo ya la subí hoy al grupo. listo, ya Esta la miro tarde. entonces. Esto es Listo. al mediodía que me puse a calificarlas. Buenos Tengo días. acá Camila Dufo, que me hace falta, Magda Méndez, Sí, yo ya también la subí. listo, Magda, bien. Camila, ¿ya la subiste? John Ochoa, faltó también. Alexander Quiseno, hace falta también. Estoy nombrando a los que han venido regularmente, los que han venido asistiendo. Joner Serna y Daniel Zamudio. Entonces, para que la entreguen lo más pronto posible. Listo, Camila, entonces te pones al día. Bueno, ya que estamos hablando del tema de las tareas, unas personas que enviaron un trabajo pues muy bien hecho, como lo habíamos pedido. ¿Cuáles eran las especificaciones de entrega? Primero, pues la fecha, que era hasta el día de hoy. Bien por los que la cumplieron. Segundo, era entregar el pantallazo del multisim junto con los cálculos hechos a mano, todo en un solo PDF. Entonces, cuál era la idea? Que entregaran ese PDF bien organizado, bien legible, obviamente pues con los resultados correctos y pues uno esperaría que marcaran bien con su nombre porque hubo unas personas que no lo marcaron, sino lo dejaron así y solo con el nombre del WhatsApp. Y en el WhatsApp tampoco tienen el nombre correspondiente, sino tienen otras cosas ahí. Entonces es complicado también adivinar de quién es la tarea. Entonces, eh, siempre les recomiendo porfa que marquen o sea, lo primero que escriban en un trabajo es el nombre. Entonces, escribir el nombre, ya uno sabe a quién le está calificando. Entonces, listo, eso era lo que les quería decir. La mayoría de las personas lo tuvieron completo, otros no tomaron el pantallazo del multisim. Entonces, bueno, son cositas por mejorar. Sí, Matilde, Profe, es que le comento. señora. Es que yo, la verdad, para computador sí soy mala. Mejor dicho, estoy como en un 10% en saber de computador. Yo le pedí el favor a mi hijo, pero mi hijo no tiene paciencia para ser profesor y enseñarme. Hice un poco, él me colaboró y me dijo, mami, sígalo haciendo. Y yo no sé, le di a donde no le debía y se me borró lo que había hecho y no sé qué voy a hacer, profe. Listo, Matilde, no hay problema. No hay problema.
La idea es de estos cursos tan cortos es que vayamos puliendo todo eso, no solamente la parte eléctrica, sino la parte de cómo utilizar las herramientas ofimáticas, cómo conectarse a una llamada, cómo interactuar en un grupo de WhatsApp, cómo enviar un pantallazo, todas esas cositas, pues la idea es esa, ir mejorándolas. Obviamente, pues ya la mayoría sabe cómo hacerlo, de pronto es cuestión ya de tiempo, de pronto que no tuvieron el tiempo, tampoco pues demandaba demasiado, pero pues tratar de entregar las cosas no por salir del paso, sino entregarlas bien. Entonces no hay problema, Matilde. Ok, profe. Listo, entonces vamos a mirar ahora el tema del uso del multímetro. Sí, André Felipe. Listo, acá ya estamos grabando la sesión. Entonces, les decía que vamos a hablar hoy acerca del uso del multímetro, una herramienta pues que es bastante sencilla de manejar, pero bastante útil y hay que saberla manejar. André Profe, Felipe, sí. sí, qué pena, estaba por el micrófono. Profe, le decía, lo que pasa es que yo ahorita, pues, o sea, voy a estar conectado a la clase, sino que también estoy dictando una clase. Entonces, pues, trataré de estar pendiente de los contenidos, ¿vale? Si de pronto no respondo, pues voy a estar pendiente, pero lo que le digo es que ahorita estoy en clase también. Listo, Andrés, no hay problema. Vale, gracias, profe. Igual como Igualmente, queda la sesión grabada, entonces para que después vaya y revise algo puntual. listo. Vale, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces les decía que vamos a hablar acerca del uso del multímetro. Me confirman porfa si están viendo ahí la presentación, si me están escuchando bien. Sí, Sí, señor. profesor. Sí, señor. Listo, gracias a Felipe, Hermes, Julián. Entonces vamos a mirar eh, este tema, es algo muy sencillo, pues para que le pongamos atención. Vamos a hacer también un ejercicio, entonces por eso queda la clase grabada para que después puedan mirar. Javier, ¿tiene alguna duda? Sí. No, no, señor. Listo. Entonces vamos a mirar la introducción, los componentes, los fundamentos teóricos. Vamos a ver cómo se mide resistencia, cómo se mide corriente, cómo se mide la tensión y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces va a ser algo muy sencillo. Vamos a utilizar el Tinkercad. Entonces ya a partir de ese momento ya necesitamos también que empiecen a descargarlo. Ahorita les comparto nuevamente el link para los que no lo han hecho, porque para la siguiente ejercicio pues sí lo necesitamos. Como les había dicho, pues es un software muy intuitivo, muy chévere, muy fácil. Es gratis, entonces no hay ninguna excusa. Listo, entonces vamos a mirar. ¿Qué es un multímetro? Entonces, un multímetro es un instrumento de medición electrónico que combina varias funciones, por eso se llama multi. Em, Obviamente está compactado en una sola unidad. Las funciones más comunes son medir tensión, corriente y resistencia. Hay unos multímetros más sofisticados que tienen otras funciones. Acá el curso, como es electricidad básica, vamos a enfocarnos en la tensión, la corriente y la resistencia. Si ya nosotros entendemos bien esos conceptos y sabemos cómo medirlos, ya los otros más avanzados, un poco más elaborados, ya va a ser muchísimo más sencillo. Entonces existen diferentes tipos de multímetros. Existen los analógicos o análogos. Estos son utilizados más que todo para la parte cuando uno está estudiando, cuando está entendiendo los conceptos eléctricos. Entonces, para uno saber acá mirar las escalas, para medir un poco con más exactitud. Entonces nos dice que utiliza una aguja que se mueve a lo largo de una escala graduada. Entonces acá tiene diferentes escalas, una para la corriente, otra para la tensión y otra para la resistencia. Es menos preciso que el digital, pero útil para observar variaciones rápidas en las mediciones. Entonces, bueno, acá nos habla que es menos preciso, pero las variaciones son más instantáneas. Las puede uno ver eh, de manera, como su nombre lo dice, análogo. O sea, no hace ninguna conversión digital, sino eh,
por llamarlo de alguna manera, es en tiempo real. Entonces acá esta aguja se va moviendo dependiendo en la escala que usted esté y el parámetro eléctrico que esté midiendo. Tenemos el multímetro digital, entonces este muestra las mediciones en una pantalla digital. Es más preciso y fácil de leer que los analógicos, incluye características avanzadas como retención de datos y autorrango. Estas características avanzadas pues no son propiamente dichas de este que estamos viendo acá en pantalla. Este que ustedes están viendo acá en pantalla pues es el que uno utiliza cuando está estudiando, porque es el más económico, es bastante funcional. Si uno lo trata con cuidado, él pues también cumple sus funciones y también pues tiene eh, una vida, una larga vida útil. El problema es cuando uno hace más las conexiones, entonces acá ya es cuando empieza a sufrir el aparato. Entonces, comparado con el análogo, pues es muchísimo más fácil porque usted mide acá y acá le da de una vez un número. Mientras que acá usted tiene que ir a mirar, si está midiendo, por ejemplo, resistencia, tiene que medir la escala de arriba. Si va a medir tensión, tiene que medir, o sea, es menos intuitivo. Acá, pues obviamente ya de una vez le da un valor, le bota un número. Este que estamos hablando es un flux. Estos flux son eh, de unas gamas superiores, de una categoría superior. Ellos tienen la capacidad de medir otros parámetros eléctricos y son más confiables. Obviamente, pues son más costosos. Sí, Pablo. Una aclaración, profe, es que ese digital es mucho, mucho más delicado. Cualquier golpecito ya se desconfigura fácilmente y muchas veces da lecturas malas, mientras que el de agujita, el viejito, pues es mucho más resistente, más creíble. Una vez se caiga o una sobredescarga, le lo digo por experiencia, es complicado. Sí, señor, pero también tocaría mirar el, la gama del producto, porque ese, por ejemplo, está en un rango entre 50.000, 60.000 pesos, 40.000 pesos, algo así, comparado con que este más o menos podríamos decir que vale 2 millones, 3 millones. Entonces este obviamente, a pesar de que no es para darle golpes, pues le va a resistir más, digamos, un trajín industrial que esté sometido a humedad, que esté sometido a golpes, él le va a aguantar y va a ser muy confiable su lectura. Estos, como dijimos, ya no se utilizan. Ya esta parte la tenemos solamente en los laboratorios para el tema de explicar las diferencias, de mirar qué es un galvanómetro, qué es cómo era que funcionaban las antiguas mediciones, pero ya a nivel profesional, a nivel industrial, ya se ve menos. Obviamente hay personas que todavía los conservan, pero ya ir a comprar un aparato de estos nuevo para someterlo a un trajín de una empresa no tiene sentido. Sería mejor comprar uno de este estilo. Listo, gracias Pablo ahí por la intervención. Entonces, acá lo que les decía, eh, este tiene selección de modo, entonces nosotros vamos a enfocarnos en resistencia, tensión y corriente. Entonces hay que mirar cómo es que vamos a medir. Por ejemplo, acá para medir la resistencia, pues obviamente tenemos que girar el selector del multímetro en la posición que dice resistencia. Por eso es importante que nosotros conozcamos tanto los prefijos como las unidades, como el nombre del parámetro eléctrico, para saber leer toda esta información que viene consignada acá en estos aparatos. Entonces, acá, bueno, vamos a mirar lo más fácil que es medir la resistencia. Para medir la resistencia, nosotros primero que tenemos que medir es que el multímetro esté en buen estado. Entonces, como ustedes pueden ver, estos multímetros tienen acá eh, tres conexiones. Entonces, esas conexiones son una para medir tensión y resistencia, una que es común y otra que es para medir corriente. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos para medir corriente, tensión y resistencia. ¿Sí, Hermes? Profe, ¿qué diferencia hay en un multímetro a
lo que llamamos una pinza. Es que acá tengo una imagen de una pinza. Sí, acá. Entonces, ya ahorita que lleguemos ahí, les explico cuál es la diferencia. Gracias. Gracias. Listo, entonces vamos hasta ahora acá en este. Entonces nos dice prueba de continuidad para medir la resistencia. Entonces les decía que como tiene tres terminales, tiene tres puntos donde conectarlo, entonces es importante distinguir cuáles son esos puntos. El común siempre va a ir el cable negro. Entonces vamos a tener un cable negro y un cable rojo. Donde dice común siempre va a ir el cable negro. Siempre. Ahora, vamos a intercambiar el cable rojo dependiendo de lo que queramos medir. Si vamos a medir tensión, pues acá el multímetro mismo me va a decir, acá vea, está la V, acá voy a medir tensión. Si voy a medir corriente, pues la pongo acá donde dice corriente. Por eso es importante hacer el cambio correspondiente tanto en el selector como acá en las terminales. Hay unos que son automáticos, pero la mayoría de estos de bajo costo toca hacer el cambio manual. Entonces, si usted quiere medir corriente y deja el multímetro en tensión, pues ahí es donde empiezan los problemas, porque se va a quemar acá el fusible que lleva internamente. Por ejemplo, estos de alta gama tienen un fusible, usted se lo puede cambiar. Ese fusible pues es costoso, usted va a perder ahí tiempo porque le toca ir a buscar la referencia exacta de ese multímetro. No lo venden en cualquier ferretería, le toca ir a sitios especializados. Entonces, tener cuidado con eso. Este, si usted lo conecta mal, lo que les decía, ya este no tiene fusible, entonces ya se va a quemar. Obviamente por el costo. Si vale 40.000, 50.000 pesos, pues ya le toca ir a comprar uno nuevo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esto sí, si tienen las protecciones, ya este sí me permite hacer ese cambio. Este también es de estos mismos, de los económicos que utiliza mucho uno cuando está estudiando pues porque uno no tiene tanto presupuesto para ir a comprar algo más profesional. Listo, entonces estamos hablando de la resistencia, acá nos hablan de un tema que es la continuidad. Entonces la continuidad es ir a medir que estas conexiones estén bien. ¿Cómo lo hace? Entonces usted conecta la punta de prueba negra a la terminal común, como estamos diciendo, con la punta roja. Vean, lo pone en este sentido. Y usted va a escuchar un sonido. Entonces acá en el selector usted va a buscar un icono que sea como el de una onda de sonido. Por ejemplo, acá, este de acá. Entonces ahí usted va a medir continuidad. Entonces, continuidad es para asegurarse. Acá en este también lo tiene por acá abajo. Este sí lo alcanzamos a ver. Tiene como un símbolo de que son unas rayitas parecido al del Wi-Fi. Muy parecido. Entonces usted lo pone ahí y usted une las puntas y ahí está verificando varias cosas. Está verificando que las puntas estén bien y que las terminales estén bien. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque muchas veces esto se sulfata, está dañado y usted va y hace su medición. Usted va y mide la batería del carro, por ejemplo, o va a medir, por ejemplo, el compresor de la nevera. ¿Y qué pasa? Pues que usted de pronto asume que la batería está descargada o que el compresor está dañado y resulta que lo que está dañado o no dañado sino sulfatado es el multímetro. Entonces siempre tener en cuenta que la herramienta de medición esté funcionando correctamente. Pues parece trivial, parece de sentido común, pero pues es mejor aclararlo. ¿Sí, Alexander? Profe, buenas noches. Es que no me está apareciendo lo que está compartiendo. ¿Me confirman los demás compañeros, porfa? Sí, Mira, nos muy bien, aparece perfecto. normal. Dígale al compañero. Sí, por ahora, Listo. Normal, Entonces, profesor. listo, bien. Si quiere salga y entre nuevamente, Alex. Salga de la llamada Profe, y ingrese profe, nuevamente. qué pena ahí. Pueda que sea
pueda que sea que lo tiene abajo, profe. Entonces está viendo a los otros compañeros. Entonces que lo suba hasta el inicio, También puede ser que eso. suba la... Eso es lo que yo creo que le está pasando. También puede ser eso, o puede ser algo de conexión, que esté intermitente la conexión. Listo. Listo, entonces continuamos acá con el tema del uso del multímetro. Entonces, escuchar un sonido, que esto esté bien, porque esto como obviamente tiene una pila interna, esa pila se desgasta, entonces ese sonido puede ser también muy débil, muy interrumpido. Entonces, la continuidad nos sirve para medir los elementos que nosotros vayamos a conectar, por ejemplo, en un circuito muy sencillo. Usted irá a medir que un cable esté bueno. Entonces, para usted verificar que el cable que usted va a utilizar en su conexión esté bueno, usted va y le pone en cada una de las puntas la punta negra y la punta roja y tiene que escuchar ese sonido, no importa las dimensiones del cable. Usted puede hacer la prueba con un rollo de alambre de 50 metros y le tiene que funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que el cable está bueno, o sea, no tiene ninguna interrupción, porque suele pasar también que el cable está en algún punto ininterrumpido, entonces el cable está dañado. Eso tiene que verificarlo usted antes. Por ejemplo, para verificar también los interruptores. Se lo verifica con esta función, la función de continuidad. Esto es lo que hacemos allá en los laboratorios, en el SENA, cuando estamos haciendo el laboratorio presencial, ya con las herramientas, nos ponemos a probar todos esos elementos. Por ejemplo, la continuidad de una bobina de un motor, lo que le decía, los interruptores, las tomas corriente, todo eso usted tiene que verificar que cumplan con el criterio de continuidad. Listo, entonces esto nos sirve también para empezar a medir la resistencia. Sí, Magda. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches, Quisiera hacer una pregunta. señora. Cuando uno tiene una instalación y aparentemente funciona, pero de un momento a otro pues se quema, salen chispas y en otro momento funciona y otras veces salen chispas, o sea, ¿qué hay que medir ahí? No sé dónde te ha pasado eso, para, para mirar un poco más. Sí, es un cable, es sencillamente un cable, una extensión para poder conectar cualquier electrodoméstico y algunas veces sale chispas y otras no. Ah, ok. Eso puede ser el problema en las uniones. De pronto en las terminales está haciendo mal contacto o está haciendo contacto con una cosa que no debería. Con algo que debería estar aislado, está haciendo contacto. Y si es una parte móvil, entonces en algunos momentos puede que esté estable y de pronto se mueve y va y hace contacto. Es tema de contacto. Ah, perfecto, gracias. ¿Listo? Para que lo revises. Listo, continuemos acá. Entonces hay que preparar el circuito. Obviamente acá ponemos una tarjeta de estas, pero cualquiera que sea el circuito, hay que hacer lo que estamos viendo acá. Entonces hay que asegurarse que el circuito esté desenergizado, desconectar cualquier fuente de alimentación. Es importante en la medición de resistencia, desconectar cualquier fuente de alimentación. Si no hacemos esa desconexión, si nosotros vamos y hacemos la medición con el circuito energizado, va a dar otra lectura. O sea, no es que ahí se dañe nada ahí, sino que va a dar una lectura que no corresponde. Si estás midiendo la resistencia de un componente en un circuito, asegúrate de que esté aislado de otros componentes, el tema del aislamiento, para evitar mediciones incorrectas. Entonces, ahorita lo vamos a probar acá en el Tinkercad, cómo es que funciona la medición de la resistencia. Listo, continuamos acá. Entonces, acá vamos a hacer un ejercicio ahorita muy sencillo. Vamos a mirar a ver cómo es que medimos una resistencia de estas pequeñas utilizadas en las protoboard para los ejercicios de electrónica. Esto pues también nos va a servir para entender el concepto de cómo se mide, por ejemplo, la resistencia de la Tierra. Las personas de pronto que no estén tan familiarizadas en el tema de la electrónica, sino más en la parte eléctrica, cuando va uno a medir la resistencia de la Tierra, la resistividad del terreno, pues ya no lo hace con
multímetro de esto, sino lo hace con un telurómetro. El telurómetro lo que hace es medir la resistividad del suelo, pero es el mismo principio eléctrico. Entonces, si nosotros entendemos este circuito, esta configuración, este modelo, ustedes también pueden ir a medir, por ejemplo, la resistividad del suelo para poner un sistema de puesta a tierra, para medir la distancia del electrodo y para medir también si la tierra necesita un enriquecimiento o necesita algún tema de tratamiento para mejorar esa resistividad. Entonces acá nos dice, vea, toca con las puntas de prueba los dos extremos del componente cuya resistencia deseas medir. La resistencia es un elemento pasivo. Esto quiere decir que él no es capaz de entregar energía ni tampoco de almacenarla. Es un elemento pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que va a producir es calor. Está produciendo algo, en este caso calor. Estas resistencias lo único que hacen es producir calor. De pronto en la resistencia de un bombillo también pues tiene la función de producir luz. También produce calor, pero su objetivo final es el producir luz, ¿cierto? Iluminar. Otra característica de estas resistencias es que no tienen polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual si usted pone la punta roja en la terminal 1 y la punta negra en la terminal 2 y va a funcionar normalmente. No tiene polaridad. Ya lo vamos a ver ahí rápidamente en el ejercicio. Entonces vamos a mirar acá eh, rápidamente el tema del código de colores. Esto nos sirve pues para más o menos entender cómo es que funciona esto. Esto no es aprendérselo de memoria, sino lo importante es entender la tabla. Que usted en algún momento necesite leer esta tabla, interpretarla, entonces usted ya sabe cómo funciona. Entonces, estas resistencias suelen estar codificadas con colores para indicar su valor. Y cuando se combina, pues indica el valor de la resistencia, obviamente en ohmios, pilas con las unidades. Entonces, vamos a poner acá un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, hay unas resistencias que vienen de cuatro bandas y otras de cinco. Esta que tenemos acá es de cuatro bandas. Las primeras tres bandas nos van a servir para calcular el valor de la resistencia y la última banda nos indica la tolerancia, es decir, el error que tiene hacia arriba o hacia abajo. Algunas tienen una tolerancia del 10%, otras del 7%. Estas que vienen de color dorado tienen una tolerancia del 7%. Entonces vamos a mirar con un ejemplo cómo es que funciona esto. Entonces acá tenemos resistencias de diferentes colores. Cada una de ellas es de cuatro bandas. Observe que la banda de tolerancia es de color dorado, otras son plateadas. Estas doradas son las que vienen con la tolerancia del 10%, 7%, dependiendo del fabricante. También dependiendo de la marca de la resistencia. El fabricante a usted le da un datasheet, una hoja de datos donde le explica todo eso. Entonces, acá tenemos una de cuatro bandas. Siempre vamos a dejar la banda de tolerancia a mano derecha. O sea, no es lo mismo leer la resistencia de esta forma. No tendría sentido. Entonces, usted tiene que dejarla a la derecha. Tiene que tener eso bien presente. Listo, ahí quedó. Entonces, la toma a la derecha y empieza a leer de izquierda a derecha los colores. Entonces, se viene acá esta tabla. Entonces, por ejemplo, el primer color dice 1. Entonces, el café equivale a 1, vea. Acá nos dice. Entonces usted viene y dice, bueno, la primera banda es café, corresponde a 1. Perdón. Entonces ya tenemos en mente el 1. La segunda banda es de color negro. Vea, acá dice segunda banda, es de color negro. Corresponde al 0. Entonces ya tengo 1 y 0. Ya los voy teniendo ahí en la mente, 1 y 0. La tercera banda es roja. Vengo acá a la tercera banda y busco roja. Acá me dice que esa tercera banda es un multiplicador, es decir, que multiplique el número que ya teníamos en mente, que es el 10, el 1 y el 0, 10, lo multiplique por 100.
Vea, rojo. Entonces multiplico ese 10%. 10%, ¿cuánto me da? 1000. 1000, ¿cierto? 1000. 1000. Lo puedo escribir como un K. O si alguien quiere escribirlo así, es lo mismo. ¿Listo? Un K o 1000 va a ser lo mismo. Profe, una pregunta. Señor. ¿Esta tabla es estándar? Sí, señor. Ok, ok. Sí, su merced la puedes buscar ahí en internet para que la tenga clarita. O puedes cargar una aplicación también. Eso ya lo hace automático una aplicación. Se llega y busca ahí cualquier aplicación gratis de electrónica y le resuelve. Usted le pone los colores y usted dice café, negro y rojo y la aplicación le dice esas resistencias de 1000. Si no tienen la aplicación, pues Profe, tienen. ¿nos la comparte, porfa? No, yo no la he descargado, la verdad. Yo tengo es esta tablita. Porque pues no la veo tan útil. Me gusta ya más mirar la tabla y calcularla. Me demoro menos que abriendo la aplicación. Sí, Juan Pablo creo. DJ Polk. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Juan Pablo es su nombre, compañero. Sí, señor. Sí, Juan Sí, Pablo. señor. ¿Me escucha bien, profe? Sí, perfecto. Ah, vale. Profe, una pregunta. Señor. Dentro del curso, este curso que vamos a hacer, el tiempo o el curso también nos permite hacer como unas prácticas con protoboards y con las resistencias en físico, o no al tiempo o el curso pues está diseñado a ser más teórico. No, sí vamos a hacer algunos ejercicios. Obviamente no en un laboratorio, sino lo vamos a hacer basándonos en el Tinkercad. Listo. Ah, ya. Sí, Listo, vamos a profe. hacer unos montajes con la protoboard. Vamos a explicar cómo funciona la protoboard. Ah, vale, profe. Vale, muchas gracias. Algo muy sencillo. Vale, Obviamente muchas. para uno poder manejar los circuitos, pues tenemos que saber esto, ¿sí? Vale, Obligatoriamente. sí, señor, gracias. Listo, con gusto. Entonces calculemos la segunda. Dice rojo, rojo, café. Entonces, rojo, rojo, café. Entonces, la primera banda me dice que es 2, la segunda me dice que es 2. Entonces, 22. Perdón, rojo y rojo. 22. Ya lo tengo en mente. Y la tercera banda me dice que es café. El café me dice que multiplique por 10. Entonces, multiplico 22 por 10 y eso me da ¿cuánto? 220. 20. Sí, señor. 220. Así de sencillo, ¿sí? Fácil. Azul, gris y negro. Entonces vengo acá a la tabla. Busco el azul, 6. Gris, 8. 68. Y el multiplicador es negro, o sea, 1. ¿Sí? Acá dice 1. Entonces multiplique 68 por 1. ¿Eso cuánto me da? 68. 68. Ahí lo tenemos. Muy sencillo, muy fácil. Amarillo, violeta, café. Entonces amarillo, violeta y café. Entonces el amarillo es 4. El violeta es 7, 47, lo multiplico por ¿cuánto? Por el café, que es 10. 47 por 10, 470 ohmios. Ojo con eso, ohmios. Creo que es bastante sencillo. No sé si alguien necesite un ejemplo más o que vuelva y le explique. ¿Todo bien? Listo, bien. Continuamos entonces con el tema de las resistencias. Obviamente hay algunos valores típicos del mercado que podemos encontrar acá en esta tabla. Entonces tenemos acá el orden de los ohmios, de las decenas de ohmios, centenas de ohmios, miles de ohmios. Acá el orden también del 10K, del 100K y hasta llegar a los millones de ohmios. Ahí tenemos. Esta tabla es para estas resistencias de acá, porque hay otro tipo de resistencias. Las resistencias de potencia, ya la tabla varía. Estamos hablando de estas de baja potencia.
Camila nos dice que el último siempre es el multiplicador. Sí, Camila. Siempre la última banda es la banda del multiplicador. Si fuera no de 3 sino de 4, la última va a ser de multiplicador y la tabla pues va a cambiar. Ya no tendría 3 bandas, sino tendría 4 bandas. Contando solamente las bandas del cálculo del valor de la resistencia, sin contar la banda de la tolerancia. Listo, entonces los valores típicos para este tipo de resistencias los tenemos acá. Entonces es importante tenerlos en cuenta porque si usted va a hacer un cálculo teórico, si usted por ejemplo ya diseñó su circuito, por ejemplo el de unos LEDs o de un circuito integrado donde usted vaya a hacer por ejemplo eh, un sensor de temperatura, vaya a ser un semáforo, vaya a ser cualquier cosa que se le ocurra, que usted tenga que calcular previamente este valor, entonces tiene que acercarlo, ¿cierto? Acercar el número que le dé. Si usted, por ejemplo, en su cálculo le dio una resistencia de 20 ohmios y usted en el mercado dice, va a la tienda y no existe esa resistencia de 20 ohmios, pues tiene que tomar una decisión. Tiene que comprar una de 18 ohmios o una de 22 ohmios, ¿cierto? ¿Cuál compraríamos ahí? Si yo necesito para mi circuito una de 20 y existe en el mercado una de 18 y una de 22, ¿cuál le pone? La de 22. La 22. Magda nos dice que la 22, Hermes la de 22. La La 22. 22. La 22. Felipe también nos dice, César. ¿22? Listo, ¿por qué motivo la de 22 y no la de 18? Sí, Miguel. Porque con la 18, perdón. Profe, Sí, porque, Magda, te escuchamos. digamos, a la hora de que haya un... Qué pena, profe. A la hora Sí, que haya siga, un Miguel, corto, siga. la de 22 te puede salvar el circuito. ¿Por qué A la hora de que motivo, haya Miguel? porque a la hora que haya una alza digamos, de corriente, profe, entonces te puede salvar el circuito porque se quemaría. En cambio, la 18 no respondería a la hora de que se alza. Listo, Miguel, gracias. César, sí. Se quema más fácil la resistencia de 18, ¿no? Por tener menor por tener menor aguante de voltaje. No, por la resistencia. Es resistencia. Ahí no tiene nada que ver la tensión o el voltaje. Pero sí, sí, intuitivamente lo entendemos todo, ¿cierto? Si yo pongo una resistencia más grande, la corriente va a ser menor, entonces el circuito no se va a quemar. Tampoco va a funcionar idealmente como debería ser, si vamos ya a lo exacto. Si tengo, por ejemplo, un LED y yo necesito que esa corriente sea de 20 miliamperios y por ese LED va a pasar menos corriente, pues el LED no se va a quemar, pero tampoco va a funcionar como debería. Otra opción sería ponerle 2 de 10, ¿cierto? Vean, en el mercado hay 2 resistencias de 10. Se puede poner esa. 2 de 10. Esa sería una opción. ¿Listo? Entonces ahí hay diferentes configuraciones. Podríamos poner 2 de 39 en paralelo. Para que la resistencia también, pues no tendría sentido porque sería también de un poquito más cercano al 20, pero no sería exacto. Entonces hay que mirar ahí cuáles son las configuraciones que más nos convienen. Entonces ya vamos a mirar cómo es el tema de conectarlas en serie o en paralelo. Listo, Magda, también estás de acuerdo con la de 20, ¿cierto? Con la de 22. Sí, yo quería decir que pues al final queda faltando la resistencia si se coloca la de 18. Ujú. Entonces quedaría un riesgo de que se dañe. Exactamente, sí, es por eso. Listo, gracias. Entonces continuemos acá. Ya todos tenemos claro que la resistencia va a impedir que la corriente sea mayor. ¿Sí, Hermes? Profe, y en ese caso la de 22 no trabajaría menos esforzada.
digamos que como cuando uno aumenta la potencia de un motor con más tranquila, menos fuerza. No, la de 22 está diseñada para que pase la corriente, pues obviamente una corriente normal, ¿cierto? Estamos hablando del orden de los miliamperios. No le va a pasar nada a la resistencia. Ella está diseñada para eso, porque no es tan sensible a esos cambios. Lo que sí es sensible, por ejemplo, los LEDs. Ya vamos a mirar, vamos a hacer un ejercicio con unos LEDs y vemos que ellos sí son bastante sensibles a los cambios de la corriente. Listo, continuemos acá con esta tabla. Listo, entonces ya hablamos del tema de la medición de la resistencia. Obviamente esto cuando uno lo ve acá teóricamente no lo interioriza tanto, ya lo vamos a ver en un ejemplo. También existe pues el tema de la medición de la corriente, por llamarlo de alguna manera, esta es la parte más difícil, que no es difícil, sino la que más hay que tener cuidado. La resistencia nosotros la medimos así como ustedes están viendo, como vimos acá, vea, simplemente poner las puntas en los dos extremos. La corriente nosotros tenemos que abrir el circuito. Ahorita miramos en el ejercicio bien detalladamente. Entonces, acá tenemos que poner obviamente el selector en corriente. Si ustedes ven acá el multímetro, él tiene una parte que es para medir tensión. Acá en la parte superior izquierda, él va a medir tensión. ¿Por qué? Porque está la V, para medir voltaje o tensión. Él tiene al lado una raya horizontal continua y una raya horizontal discontinua. Esto es lo que nos indica que nos sirve para medir corriente directa o corriente continua. O sea, nos va a servir para medir las pilas y para medir las baterías. Entonces acá hay diferentes escalas. Entonces tenemos acá para medir del orden de los milivoltios, acá del orden de los voltios, decenas de voltios, centenas de voltios y miles de voltios. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir la batería del carro, que es de 12 voltios, tendríamos que ponerlo acá en el 20, ¿cierto? Que es el más cercano. Si yo lo pongo acá en el 200, ya de pronto sí pueda que lo lea, pero de una manera menos precisa. Si usted lo pone acá en el 20, ya está más cercano y él le va a leer los 12 voltios. Lo mismo para una pila de 9 voltios. Si va a medir una pila, por ejemplo, la del control de 1.5 voltios, entonces estaría acá entre el 20 y el orden de los milivoltios. Usted va mirando ahí. Lo importante, si usted hace el cambio, pues no va a pasar nada, no se va a quemar. Usted va ahí haciéndole, buscándole la comba ahí al multímetro. Por ejemplo, este es más robusto. Usted simplemente lo pone acá a medir tensión directa y él automáticamente, pues usted no tiene que cambiar la escala. Usted simplemente le dice mi atención y él le dice tantos voltios. Pero es una herramienta obviamente más confiable, pero más costosa. Listo. Volviendo a este básico. Acá en la parte superior derecha también va a medir tensión, entonces acá tiene una onda sinusoidal, lo que quiere decir que va a medir es tensión alterna o energía alterna. Entonces acá, por ejemplo, me dice que mide 220 y 750 voltios. Entonces, por ejemplo, si usted va a medir en una industria una fuente de alimentación de 440 voltios, entonces lo ideal sería ponerlo acá en esta de 750. Ahí está, ahí le mediría. Si va a medir en su casa, por ejemplo, va a verificar que la toma esté bien, que esté dando los 220 o los 120, dependiendo si es trifásico o monofásico. Usted lo va a medir acá, con esto. Usted no lo puede poner acá a medir tensión directa allá en la toma, porque daña el multímetro. ¿Sí? Tiene que tener cuidado con todo esto, con el selector. Profe, qué pena una pregunta. ¿Cómo es la cuestión de trifásico? ¿En qué sentido, compañero? En la corriente 40 que dijo, que me imagino que debe ser de 220, ¿cierto? Hay diferentes sistemas.
Hay unos de 440, hay unos de 13.200 en el tema de la distribución, 11.400. Pero digamos en el hogar como tal, no, ¿no? En el hogar hay 220, tenemos O sea, 220 es 110 y 220, ¿cierto? de Hasta ahí. 220. Sí. Si usted en su casa Mm, tiene un sistema trifásico, ese es de 220 voltios. ya, eso. También tiene la posibilidad de 120. Cuando usted mide entre una fase y el neutro, ahí hay 120. Si mide entre las dos fases, hay 220. Esto pues ya es un tema que se nos sale un poquito acá de lo que estamos explicando. Solo tenemos es en otro curso que se llama circuitos polifásicos, que yo sé que ustedes lo van a tomar, lo vamos a ofrecer para el otro mes. Ahí vamos a hablar de todo eso, de los sistemas trifásicos, cómo se calcula la potencia, eh, el tema ya de los motores trifásicos, todo eso. ¿Listo? ¿Más inquietudes? Sí, Hermes. Profe, cuando es trifásico, o sea, hay una línea más, serían 4 líneas. Sí. Dos vivas, una neutra y la tierra. Hay diferentes sistemas trifásicos. Hay unos que son tetrafilares, hay unos que son trifilares, dependiendo de la máquina que usted vaya a conectar y el uso que usted le vaya a dar. Ese que usted está diciendo, la tierra es esa parte. O sea, son 3 líneas energizadas, un neutro y una tierra. Hay unas que solo vienen las 3 líneas y la tierra, sin el neutro. Ok, Más utilizado en la parte industrial y en la parte de distribución. Por ejemplo, en el transformador, eh, cuando llega las líneas de alta tensión, no tiene neutro. El neutro se genera a partir del transformador. Como les decía, tenemos un curso especial para esto. Para los que estén interesados, lo vamos a dar a finales de este mes. Listo, entonces continuamos acá. Teníamos acá en la parte superior el tema para medir tensión alterna, ya sea monofásica o trifásica. Tenemos acá a mano derecha el tema de medir la corriente. Entonces, la corriente la podemos medir también. Este, como es un multímetro diseñado para baja potencia, solo va a medir corriente directa. Este de acá le va a medir ambas, corriente directa y corriente alterna. Ve, acá tiene las dos, corriente directa y corriente alterna. Este que como es tan básico, solamente está diseñado para medir corriente directa, es decir, para estos circuitos donde la corriente es muy, muy pequeña. Entonces acá mide en el orden de los microamperios, de los miliamperios y de los amperios, pero tiene que ser corriente directa. Acá en la parte inferior izquierda vemos el símbolo de resistencia. Entonces acá lo mismo. Si vamos a medir resistencias del orden de los kilo, del orden de los mega, entonces acá es para medir resistencia. Esta parte azul que estamos viendo acá es para medir los transistores. Entonces si es PNP, si es NPM, son transistores eh, los que nosotros llamamos em, los más básicos, que son eh, los de junción, los de unión. Se me va ahorita el término exacto. Los de unión. Entonces tienen una unión positiva, negativa, positiva o negativa, positiva, negativa. Entonces, obviamente, toca asegurarse bien de graduar bien la perilla del multímetro. Hay unos que son más avanzados y para medir la corriente lo hacen a través de este componente que es la pinza. Esto lo que va a hacer es medir el campo magnético generado por el conductor, por el cable. Ahí se genera un campo magnético alrededor del cable y él mide ese campo magnético y él hace el cálculo acá interno. Entonces, si el campo magnético es de determinado valor, él hace la conversión y dice, tanto es la corriente. Esto es diseñado para facilitar la medición y no haya necesidad de abrir el circuito.
Si usted no cuenta con esta herramienta, a usted obligatoriamente le toca abrir el circuito. Ya vamos a ver ahí en el ejercicio qué es esto de abrir el circuito. Acá pues nos lo muestra teóricamente. Entonces, si usted va a medir acá la corriente que atraviesa este circuito, usted tiene que abrirlo, ¿ve? Romperlo, ¿sí ve? E incluir el multímetro. Si usted no quisiera abrirlo, utiliza esta herramienta. Entonces abre acá Profe, y o lo sea, pone en cualquier parte, en cualquier cable de estos y mide la corriente. Si no tiene esa herramienta, le toca hacer esto. Señor, profe, o sea que ese se puede medir por encima del caucho, sin necesidad con ese sí, con ese sí. de sí, con la pinza, Sí, ¿sí? sí, Ok, señor. ok, o sea, sin Mientras que necesidad de con pelar ese le el... toca hacer lo que estamos viendo ahí en pantalla. Correcto, correcto, ok, profe, bien, bien. Hablando de corriente. Este ejercicio solo se hace para medir corriente. Por eso es tan importante que tengamos bien claros los parámetros. ¿Qué es lo que voy a medir? Que si usted va a medir tensión en el bombillo o va a medir tensión en la pila, no se le vaya a ocurrir hacer esto. Entonces acá nos muestran nuevamente cómo es que abrimos el circuito, vea. Asegurarse, acá redundante, ya asegurarse de que no estemos en tensión, todo lo obvio, pero pues hay que siempre mencionarlo. Acá nos explican todo lo que estamos hablando. Y ya la medición de tensión se hace igual que la medición de la resistencia, vea, tan sencillo como esto. Esto es una batería. La batería, por ejemplo, del carro viene marcado un borne negro y un borne rojo. Tan sencillo como ir a ponerlo así como dicen los colores. Muchísimo más fácil. ¿Listo? Entonces ahorita les explico esto de la medición de potencia. Ya se nos acabó acá el tiempo. Entonces tomémonos, no, aprovechemos estos 3 minutos, les explico esto de la potencia. Entonces, para medir potencia, nosotros utilizamos un aparato que ya se llama el batímetro. Entonces, con esto no somos capaces de medir potencia. No se puede directamente. Tocaría medir primero la corriente, después la tensión y hacer el cálculo matemático. Pero este me da el valor directo. De una vez me dice tanta potencia. Entonces tenemos acá el análogo, casi no se utiliza. Y tenemos estos instrumentos. Estos instrumentos pues ya son más utilizados en la parte industrial. Son, como se ve en la imagen, un poco más sofisticados. Ya tiene que usted tener un presupuesto pues muchísimo mayor. Usted no va a comprar un aparato de estos para medir la potencia que está consumiendo la nevera porque posiblemente esto valga más que la nevera, entonces no tiene sentido. Esto se utiliza más en la parte industrial. Acá es entender cómo se utiliza este elemento, también lo veremos en el curso de circuitos polifásicos. Listo, entonces no sé si hay alguna pregunta adicional. Creo que no, porque esto en la parte teórica pues no es tan sencillo de asimilar. Ahorita cuando hagamos el ejemplo, yo sé que ahí van a salir las inquietudes. Vamos a hacer este ejemplo de acá. Esto de acá, ¿listo? Entonces tomémonos un descanso de 10 minutos, son las 7. Veámonos a las 7:10 en punto para aprovechar bien el tiempo, ¿listo? Gracias a todos por la participación y ya nos vemos. Ya les envío el nuevo enlace. Gracias.
Listo. Bienvenidos nuevamente. Creo que ya estamos casi todos, entonces les voy a compartir acá la pantalla. Les voy a compartir acá la pantalla y vamos a trabajar el ejercicio que tenemos propuesto ahí en el Tinkercad. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien? Si ven ahí mi pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor. Señor. Listo, gracias. Listo, entonces la vez pasada habíamos visto esta. Les voy a compartir acá nuevamente el Tinkercad porque ahora sí lo vamos a usar formalmente. La vez pasada pues era solamente para mirar, revisar ahí un concepto. Ahorita pues íbamos a hacer una actividad. Ustedes me la van a entregar. Entonces necesitamos ya que ponernos a la tarea de abrir la cuenta. Entonces ahí les comparto por el chat de esta llamada y también el, por el chat del grupo de WhatsApp. Entonces haciendo ahí un recorderis, simplemente les va a salir esta interfaz. Usted va acá donde dice registrarse, va a utilizar acá donde dice crear una cuenta personal. Esto de acá no lo utiliza ni de estudiante ni de profesor, solamente cuenta personal. Una vez que haya llenado esos datos que le pide ahí, eh, usted pues inicia sesión. Solamente le va a pedir su nombre y un correo electrónico, no es más. Le va a salir esta interfaz, le va a salir acá a mano derecha en la parte superior para diseño 3D, circuitos y bloques de código. Entonces, los que les guste el diseño 3D también lo pueden trabajar o la parte de programación. Nosotros estamos acá en circuitos. Entonces le da ahí donde dice circuitos. Este software es más robusto, le permite crear más circuitos que el multisim. El multisim solo dejaba hacer 4, este deja hacer un poco más. Yo he hecho ahí más de 20 y hasta ahora no me ha salido eh, ninguna cosa de límite, de que tengo que borrar, no, nada. Listo, entonces tenemos esta interfaz, ustedes la pueden ver, es una interfaz bastante sencilla, está en español y es bastante visual, ¿ver? Ahí tenemos todos los elementos. Nosotros vamos a utilizar pues los más sencillos, el tema de las baterías, de las resistencias por ahora, para medir los parámetros eléctricos pues más sencillos, más básicos. Entonces vamos a hacer este circuito que tenemos acá, que es un circuito muy sencillo, pero nos va a ayudar al tema de las mediciones. ¿Cómo es que vamos a medir? Entonces tenemos una fuente de 12 voltios. Entonces vamos a poner la fuente. Vamos a poner una fuente confiable, no vamos a poner estas pilas, sino vamos a poner una fuente eh, como la que tendríamos en el laboratorio. Una fuente regulable. Entonces la buscamos acá, fuente de alimentación. Ahí la tenemos. Vamos a poner las resistencias. Entonces acá nosotros ya conocemos qué quieren decir esos colores. Vamos a poner ahí. Y lo que vamos a hacer es medir los parámetros eléctricos, lo que estábamos hablando ahí con el multímetro, el uso del multímetro. Es el objetivo de la clase de hoy. Vamos a poner acá un interruptor y vamos a hacer la conexión. Entonces vamos a poner acá la parte positiva, la vamos a poner de rojo. Como pueden ver, esto es bastante intuitivo, bastante sencillo. La recomendación es que lo trabajen en un computador, en un PC, que no lo vayan a trabajar en el celular porque es un poco más dispendioso. Se puede hacer, pero toca tenerle paciencia.
Vamos a conectar el cable negativo. Listo, entonces un circuito tan sencillo, compuesto de 3 resistencias, una fuente de alimentación y un interruptor. Entonces nos dice que mida la corriente. Entonces, ¿cómo medimos la corriente? Entonces ahí es donde vamos a hacer uso de la teoría que estábamos viendo acá anteriormente. Entonces, para medir la corriente me dice, abra el circuito. Vean, vamos a hacer esto de acá. Vamos a abrir el circuito. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, ¿cómo medimos? ¿Dónde abrimos el circuito? Perdón que no le cambié acá los valores. Los valores me dice 300, 200 y 100. Vamos a hacer esto de acá. Pongámosle un bombillito ahí para que esto no se vea tan vacío. Ahorita no nos importa tanto el valor, el cálculo numérico, sino ver cómo es que voy a medir. Pongámosle el bombillo. El bombillo no tiene polaridad, es decir, la terminal 1 es exactamente a la terminal 2. Hay elementos que sí tienen polaridad, por ejemplo los LEDs, los condensadores, algunas bobinas tienen polaridad. Listo, entonces probamos el circuito, le vamos a poner acá 12 voltios, como habíamos visto. Cambiamos los valores de las resistencias. Le vamos a poner de 200 ohmios, vea, viene por defecto en kilo, entonces usted le cambia, le pone 100, lo deja en ohmios. Eso es exactamente lo que nosotros haríamos en una práctica de laboratorio. Primero hacer la simulación y después ir a hacer este montaje práctico, pero obviamente sabiendo bien cómo hacer esas conexiones. Después miramos el uso de la protoboard. Acá por el momento estamos enfocados en la parte de la medición. Listo, entonces, ¿cómo medimos la corriente ahí? ¿Dónde abro el circuito? Profe, en la parte del interruptor. ¿Acá en esta parte o acá? Sí, también, ¿no? Al ¿Qué igual opinan los demás compañeros? Juan Pablo señal nos dice que en la parte del interruptor. ¿Más opiniones? En la parte del interruptor, pero en el positivo, después del bombillo. La parte de la fase. La parte de la fase nos dice ahí el compañero. Listo, ¿Dónde está entonces el bombillo? O sea, la parte roja antes del interruptor. listo. ¿Alguna razón, Jesús? ¿Alguna razón de hacerlo acá? ¿Acá? ¿Por qué dice que acá, Jesús? Eso, miremos más. Matilde, ¿ibas a decir algo? ¿Dónde está el bombillo? ¿Dónde está el bombillo, dices tú? Es decir, ¿acá o acá? ¿Arriba o abajo? Profe, arriba para que sea positiva. Listo. Entonces vamos a mirar. Voy a detener la simulación. Ya vimos que el circuito sí está funcionando. Voy obviamente a buscar el multímetro y vamos a mirar qué características tiene este multímetro. Este multímetro tiene dos características, varias características. Él va a medir corriente, va a medir voltaje y va a medir resistencia. Es capaz de hacer esas tres cosas. Estamos enfocados en la corriente. Entonces, como estamos enfocados en corriente, pues obviamente yo le cambio el modo acá, que es equivalente a ir a moverle la perilla si tuviéramos uno físico. Es lo primero. Acá tenemos una terminal positiva y una terminal negativa. Eso también va a ser importante.
Entonces yo tengo que mirar qué voy a medir. Como voy a medir corriente, la corriente yo la puedo medir en cualquier parte del circuito. Como es un circuito en serie, la corriente va a ser la misma en cualquier parte del circuito. Como es la misma en cualquier parte del circuito, pues cualquier parte del circuito me va a servir para medir. Entonces vamos a medirla, por ejemplo, acá. Acá tengo que tener en cuenta la polaridad. Entonces, si viene acá el rojo, debo continuar con el rojo, ¿cierto? Continúo con el rojo y sigo acá a la siguiente terminal. Ahí lo que hice fue abrir el circuito. Tengamos esto en cuenta. Vea. Abrí el circuito y añadí el multímetro. Entonces, sale de la pila, pasa a través acá de la carga. En el caso de nosotros, la carga son las resistencias. Pasa acá, hace la medición, sale y continúa su camino. Es añadir un elemento más al circuito. Entonces, vea, viene de la fuente, pasa por las cargas, pasa por el positivo, hace la medición, sale por el negativo y continúa su camino. Entonces vamos a ver de cuánto es esa. Entonces ahí nos lee, vea, 26.8 miliamperios. Es lo que está midiendo. 26.8 miliamperios. Si yo abro el circuito, ¿la corriente de cuánto es? De 0. No hay corriente. Vuelvo y energizo y vuelve y hay corriente. 26.8 miliamperios. Voy a detener la simulación. Voy a quitar estos cables. Voy a cerrar acá nuevamente el circuito. Y voy a medir acá en la parte de abajo. Y hago lo mismo. Entonces sigo la trayectoria. Acá a mano derecha viene el positivo. Lo conecto al positivo. Y el siguiente al negativo. Pongámoslo de negro. Ahí queda. Le cambio la función. Amperios. A medir corriente. Energizo. Y me tiene que dar lo mismo, ¿cierto? 26.8 miliamperios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos satisfechos con lo que me Sí, dice el señor. software? Y satisfechos con lo que me dice acá, comparado con lo de la teoría, que debo abrir el circuito. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Mientras piensa la pregunta, voy a reconectar esto y voy a medirlo por a lo último del circuito. A ver qué pasa. Entonces seguimos con lo mismo, la trayectoria viene al positivo, se cierra el negativo y medimos la corriente y nos da 26.8 miliamperios. Si yo abro, obviamente 0 amperios, 26.8 amperios. Entonces ahí vemos que la corriente en todo el trayecto Miliamperios. es el mismo valor, ¿cierto? 26.8 miliamperios. Sí. Mirámoslo acá, en la parte de arriba. Entonces voy a quitar este de acá. Voy a poner el multímetro. Lo voy a conectar adrede con la polaridad invertida. Y le voy a dar iniciar la simulación. Entonces, ustedes ven que el circuito funciona normalmente. Pero ¿Sí? menos, Pero me da negativo. ¿Por qué? Porque le puse... porque la invirtió. Exactamente. Entonces, pregunta ahí, ¿se daña el multímetro si yo hago eso? No, la verdad. No, no se daña. No se daña. El No, multímetro no se daña igual porque, está bien abriendo el porque yo lo circuito. tengo en la función de corriente, lo tengo bien conectado. Él simplemente me dice, usted lo conectó mal.
lo conecto inverso. Pero voy a detener Pero acá él la funciona simulación. porque está abriendo y cerrando. Exacto. Si yo pongo acá a medir otra cosa, vea que va a medir tensión en esta configuración, ahí que va a medir algo que no tiene lógica, ¿cierto? Está midiendo tensión. Claro. Se daña. Ahí sí, en ese momento sí se daña. Acá en el simulador no se daña, pero en la vida real, y más de esos que son Pero económicos, esos sí se van a dañar. de los baratos. Exactamente. Entonces acá voy a poner en la otra función que es de resistencia y también me va a dar ahí algo que no tiene sentido. Entonces tenemos que tener siempre presente qué es lo que estoy midiendo. Corriente. 26.8 miliamperios. Vea. En Pero cualquier parte como... del Ah, ¿no circuito, traemos limón? en cualquier parte del circuito me va a dar la misma lectura. Échala a la rana. Porfa, les recomiendo el micrófono. Observen que acá la fuente, ella también hace la medición. Algunas tienen esa función, algunas no. Acá mide de una vez la corriente. Como algunas no tienen esa, pues tenemos que saber hacer esa medición. ¿Listo? ¿Alguna duda de cómo medimos la corriente? ¿Algo más que agregar ahí? ¿Ya quedó claro? Listo, bien. Ahora vamos a medir la resistencia. Entonces vamos a medir una de estas resistencias. Entonces acá teóricamente ya sabemos que esta es de 100, esta es de 200. Ay, pues madre, yo la embarré acá porque una de estas era de 300. No importa. Lo importante es entender acá cómo es que estamos midiendo. Listo. Observemos que para medir la resistencia, nosotros no tenemos la necesidad de abrir el circuito. Solamente tenemos que tener en cuenta ¿qué es lo importante acá para medir el valor de esta resistencia? Lo único que ¿El tenemos que positivo tener y es, el negativo? señora, Tener en cuenta el positivo y el negativo. no, fíjate que no, porque la resistencia no tiene polaridad. Poner el multímetro para medir los ohmios. Exactamente, eso sí, lo primero. Poner el multímetro en función de resistencia. Si pongo el negro donde está el rojo y el rojo donde está el negro, no tiene nada que ver porque la resistencia no tiene polaridad. ¿Listo, Matilde? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces miramos. Listo. Entonces, ahí está energizado el circuito. Esta resistencia sabemos que es de 300 ohmios. Porque está midiendo algo que no es. Porque me dice que es de 24.6 ohmios. Porque está dando esa respuesta errada. Profe, disculpe, ¿puede repetir, por favor? La resistencia sabemos que es de 300 ohmios. Y la lectura me está diciendo algo totalmente lejano, 24.6 ohmios. Porque está poniendo el negativo en el positivo. No, acabamos de decir que no tiene nada que ver. No, no marcó el puntero del voltímetro en el ohmiaje que correspondía. No, ese ya lo pusimos en resistencia, en En función de resistencia. resistencia. Por lo que Porque dijimos. porque el bombillo está prendido. Exactamente, porque el circuito está energizado. Toca medirlo sin tensión. Y acá me decía, vea, asegúrese que el circuito esté desenergizado. Es lo primero. ¿Para medir qué? Resistencia. Entonces voy a abrir acá el circuito. Cuando yo abra el circuito, ahora sí me mide lo que debería medir, vea, 300 ohmios. Entonces si ve que este software es pues bastante fiel a la realidad. Entonces ahí pueden jugar con eso. Nos sirve como laboratorio, como si estuviéramos en un laboratorio porque es bastante intuitivo, bastante sencillo. Vea. Ahora sí mide los 300 ohmios. Vamos a medir las otras resistencias. Vamos a medir esta de acá.
Para medir resistencia necesito abrir el circuito. Ya nos dimos cuenta que no. Es una conexión, ¿cómo? ¿Cómo es esa conexión? ¿En serie? Alterna. Esta es una conexión en paralelo entre la Es resistencia paralela. y el multímetro. Entonces tenemos acá 300 y 100. ¿Y esta cuánto mide? 200. Entonces vamos a verificar que esta de acá sea de 200. Entonces la voy a poner así. La voy a poner a medir resistencia. Como no importa la polaridad, vea. Ahí no importa si pongo en la terminal 1 o en la terminal 2 el positivo. Él va a marcar lo que es, vea, 200 ohmios. Pero tiene que ser desenergizado. Si usted energiza, le sale error, vea. Le sale acá un error del software por hacer esas conexiones mal hechas, ¿sí? Entonces usted tiene que hacer eso con el circuito desenergizado. Medir la resistencia. Obviamente para medir tensión y corriente sí el circuito tiene que estar energizado, pero bien conectado. ¿Listo? ¿Alguna duda de cómo conectamos de cómo hicimos esa medición de resistencia? Bastante sencillo, ¿cierto? Bastante intuitivo. Ahí igual les queda la grabación por si alguien quiere revisarlo nuevamente. Ahora nos Sí, falta profe. medir. Señor. Sí, profe, no, además usted explica muy bien, profe. Listo, gracias, Juan Carlos. Vamos a mirar ahora el último parámetro que es medir la tensión. Medir la tensión precisamente en las resistencias. Entonces voy a detener y lo único que voy a hacer es cambiar acá el modo. Entonces ya medimos corriente, ya medimos resistencia, vamos a medir tensión. Medimos tensión, lo cambiamos a tensión y medimos. ¿Cuánto debería ser la sumatoria de las tensiones acá en estos multímetros? Si yo la sumo todos los tres valores que vamos a ver a continuación, ¿de cuánto debería ser? 600. 600, ¿por qué 600? 100, 200 y 300. No, tensión. Perdón. Vea el circuito. Entonces vamos a medir tensión, tensión y tensión. Si yo sumo esos tres valores, ¿cuánto me deberían dar? 600, profe. ¿Por qué 600? Porque sí. La sumatoria de los tres circuitos. 3, 2 y 100. Pero Porque esa está sería la hablando de, resistencia equivalente. está hablando de tensión, no de Exactamente, resistencia. estamos hablando de tensión, no de resistencia. Ese ya lo hemos hecho, creo que va a 12, la suma de todos. Exacto, pero pues el argumento no es que ya lo habíamos hecho, sino el argumento es que la fuente es de 12 voltios. Ajá. Y estos 12 voltios tienen que aparecer en algún lado. Ese es el argumento. Ley de la conservación de la energía. Siempre repetimos el mismo concepto. ¿Qué? Listo. Entonces damos ahí iniciar sesión. Cerramos el circuito. Y hacemos la suma. Entonces sería 5. 5.4 más, esto lo aproximamos a 2, sería 7. Más esto lo aproximamos a 4. Serían 11, ¿cierto? ¿Dónde está el otro voltio? 5.56 sumarlo a 6, ¿no? Acá falta, ¿cierto? Para que llegue a 12, si sumamos esto. ¿Dónde está ese restante? ¿En el bombillo? En el bombillo. Exactamente, en el bombillo. ¿Cuánto debería haber en el bombillo? Mañana voy a preparar Lo esto. que faltaba, ¿cierto? Que era 1 algo, 0 punto algo. 1 algo, ¿cierto? 0 punto algo. 889. Pero milivoltios. O sea, 0.89 voltios.
Lo sumamos y ya nos va a dar 12. Entonces, esta es la forma correcta de hacer la medición de tensión, con el circuito energizado y en paralelo. Acá las polaridades quedaron cambiadas. ¿Se daña el multímetro? No, señor. No, no se daña, porque está en la función de medir tensión, solamente que lo conectamos al revés. No le va a pasar nada. Obviamente usted tiene que saber interpretar qué es ese menos. Ese menos indica que es la polaridad de la conexión. Listo, entonces la idea es que ustedes hagan el mismo ejercicio. Obviamente para eso tienen que crear la cuenta y repetirlo. Luego de eso, pues sí hacemos un ejercicio nuevo con otros valores, pero es exactamente lo mismo. Esta tarea entonces la dejamos para de hoy en 8. Damos 8 días para hacer. O no, dejemos esa tarea de plazo para la finalización del curso, para que no sea tan encima. Entonces los que quieran ya pueden ir a hacerla, los que esto pues tienen plazo hasta que se termine el curso. ¿Alguna duda de cómo funciona el software, de cómo es las conexiones acá del multímetro? Sí, Julián. Profe, tengo una inquietud respecto al ejercicio. ¿Por qué cambio ya el valor de la resistencia del amperaje en la parte final? Ah, porque yo cambié el valor de las resistencias, Ok. porque las había puesto mal. Ya para 18.5 es que es megawatts. ¿Qué? Digamos, ahí en el circuito, ahí cambió el amperaje a ver cómo lo tenía antes. Sí, es que Era 26, las tenía en 100. Es que ya no me acuerdo. No, había puesto mal eso. sí, Las había había puesto, creo puesto que mal la todas en primera 100. y el resultado era 26.8, Las lo que había dice el puesto, creo compañero. que todas en 100. Oh, Había hecho algo mal ahí. Creo que una la había dejado en 200. Sí, la de Sí, 300, la de así 300 no estaba. la había Así puesto. estaba. Entonces, de ahí está la corriente. La corriente es la Esa misma. es, sí. 26.8 miliamperios. ok, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien tiene duda adicional? ¿Alguna duda adicional? Profe, el trabajo que vamos a hacer para finalizar, como dice usted, la última clase, ¿tiene que ser el mismo que acabamos de ver? Es este de acá. Cambian los valores. Ya la fuente no es de 12, sino va a ser de 24. La resistencia es una de 1000, una de 220 y una de 470, que son valores comerciales. Si usted revisa esta tabla, son valores que existen. Entonces existe la de 1000, existe la de 220 y existe la de 470. Entonces esto usualmente es lo que hacemos allá en el SENA con los compañeros que pues tenemos la oportunidad de usar el laboratorio. Hacemos este mismo montaje allá para encontrar estas resistencias. Entonces acá Profe, como una, no vamos a ir al laboratorio, ustedes van al laboratorio virtual, que es este de acá, el Tinkercad, y hacen lo mismo, sacan las conclusiones, Le pueden van a sacar crear el conclusiones. primero el papuchito. Sí. Sí. ¿Listo? ¿Más preguntas? Hágale la tarea. El recibo. El ¿Más recibito, preguntas? le hubiera hecho. Pablo. No, señor. Listo, pilas ahí con el micrófono. ¿Alguien más? Listo, creo que está bastante claro. Sí, Carlos. profe, una pregunta. Sí, Jesús. Esa donde en la primera de la tarea donde dice 1 kiloohmio, ¿se puede dejar así o se pasa a 1000? Ahí la primera resistencia. Sí, que dice 1 kiloohmio.
La otra sí dicen 220 ohmios y 470 ohmios. Sí, claro, se lo puede convertir, escribir usted como 1000 y es lo mismo. Ah, listo, profe. Ujú. Gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más? Carlos. Listo, creo que no. Entonces voy a detener acá la presentación y vamos a llamar lista. Hermes. Profe, ¿nos comparte la tablita de los valores de las resistencias? Sí, señor. Ya les La que comparto tiene ahí. les comparto toda la Chévere. presentación. Pues no digo no la aplicación, sino la tablita que tiene usted, que está fácil, didáctica. Listo, ahorita se las paso ahí por el grupo. Gracias, profe. Listo, con gusto. Julián Esteban Alvarado. Presente, profe. Listo, gracias. Juan Pablo Anacona. Presente, profe. Listo, gracias. Carlos Eduardo Angarita. Presente, profe. Gracias. Jason Arcila. Presente, profe. Falta la tarea, ¿no, Jason? Ya se la dejé en el grupo. Listo, gracias. Miguel Ya la Vanguero. dejé de la tarde. Listo, bien. Miguel Vanguero. Profe, presente, profe. Listo, gracias. Cristian Castañeda. Presente, profesor. También falta la tarea. Camila Dufo. Profe, se la envié desde el miércoles o jueves. Listo, ya miro entonces. Entonces no fue para mí. Andrés Estrada. Presente, profe. Gracias. Javier González. Presente, profe. Gracias. Jesús Huaca. Presente, profe. Gracias. Aris Martínez. Presente, profesor. Gracias. Matilde Martínez. Presente, profesor. Gracias. Mónica Martínez. Presente. Gracias. Magda Méndez. Presente. Gracias. César Morales. Presente. Gracias. Hermes Niño. Presente, profe. Gracias. John Ochoa. Sí, profe. Presente. Listo, gracias. Alexander Quiseno. Jesús Romero. Presente, profe. Gracias. Luis Felipe Saavedra. Presente, profe. Gracias. Steven Sánchez. Presente, profe. Gracias. Pablo Serna. Profe, presente. Listo, gracias. Joner Serna. Presente, profe. Falta la tarea también, Joner. Ah, sí, profe. Sí, esta semanita se la envío, es que estoy estrenando paternidad. Listo. Pero había plazo hasta hoy, ¿no? Pilas con eso. Vladimir Sí, Torres. profe. Dale. Yurani Vergara. Presente, profe. Gracias. Daniel Zamudio. Presente, profesor. Gracias. ¿Me faltó alguien por llamar? Profe Alexander Quiseno dice que el teléfono lo tiene malo. Ve el micrófono. Listo, ya le puse la asistencia. Listo, gracias a todos por la participación de hoy. Yo les comparto la grabación para que puedan ir a revisarla. Y nos vemos el miércoles a la misma hora, a las 6. Los que estén pendientes de tareas, no se dejen colgar con eso. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes por la participación.